Saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar iniciando lección número 1 del primer trimestre de enero a marzo. El título de la lección de la escuela sabática en este trimestre es Uniendo el cielo y la tierra. El único que puede unir el cielo, el único que puede ser capaz y que es capaz de unir el cielo y la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros también estamos invitados para poder imitar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer todo lo posible por unir el cielo con la tierra, uniendo el cielo y la tierra. Saludos entonces, bendiciones. Nosotros iniciamos con el repaso de lección. Hoy lección número 1 y se titula Perseguidos pero no desamparados. Lo que sufrió Pablo, lo que Pablo sufrió en toda su vida apostólica, pues nos enseña el propósito de su sufrimiento. No importando en la situación que estaba Pablo siempre estuvo predicando el evangelio. Perseguidos pero no desamparados. Para eso vamos a estar yendo al día domingo y su subtítulo es Pablo, el prisionero de Jesucristo. Vamos a leer en nuestras Biblias Efesios capítulo 3, el verso 1 dice: Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo sufrió persecución, fue encarcelado por los gentiles. Aprovechó cada problema que Pablo tenía en la vida de persecución para poder llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Pablo estuvo preso en varias ocasiones en diferentes lugares, pero él nunca dijo: yo, Pablo, prisionero de Roma, yo, Pablo, prisionero de Nerón. No, él dijo: Pablo, yo, Pablo, el prisionero de Jesucristo. Qué buena noticia es de que Pablo toma sus dificultades, los problemas que tiene para honra y gloria de Dios. Pablo marca una esperanza para los gentiles, donde no había llegado el mensaje de salvación. Él era un prisionero, era encadenado, pero él era libre espiritualmente. Dios, hermanos, puede permitir que una persona sea prisionero, sea detenido por predicar el evangelio, pero la palabra de Dios nunca puede ser detenida. Llevar el mensaje a las personas gentiles, personas que no habían escuchado palabra de Dios o que no conocían el evangelio. Pablo evangelizó a muchos gentiles desde la cárcel. Escribió cartas animando a la iglesia. Escribió muchos libros en el evangelio. No importando la situación que Pablo estaba pasando, él siempre estaba predicando la palabra de Dios. Lo que nos enseña a nosotros es que muchas veces nosotros también somos prisioneros en muchas circunstancias de nuestra vida. Y nosotros muchas veces le ponemos tanta importancia a los problemas que dejamos de predicar el evangelio de Jesucristo. Dejamos de llevar palabras de salvación a otras personas que lo necesitan. En cambio, Pablo nos enseña que aunque estando prisionero, Pablo, su propósito siempre fue la predicación del evangelio a los gentiles, a las personas con quienes se relacionaba. Pablo siempre ahí estaba hablando de palabra de Dios. Hagamos nosotros lo mismo, donde quiera que estemos, en las circunstancias que estemos, considerémonos
un prisionero de Cristo, llevando palabra de Dios, evangelizando a todas las personas que nos rodean. El día lunes se titula Pablo encadenado. Para eso vamos a estar leyendo 2 de Corintios capítulo 4, el verso 11 y 12. Dice así: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo estaba dando su libertad, estaba dando su vida para que otros tengan vida eterna. Estaba siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Pablo encadenado. Pablo puede estar encadenado. Dios puede permitir que Pablo esté encadenado, pero la palabra de Dios no puede ser encadenado. Porque Pablo, aún perdiendo su libertad, él está predicando la palabra de Dios. Cuando una persona está preso en una cárcel, los guardias tienen turnos rotativos. El que le tocó hoy le va a tocar otro día, tiene momentos de descanso y momentos de trabajo. Pablo en este momento, cuando él estaba encarcelado, aprovechaba la situación, aprovechaba las rondas, los turnos de los guardias para poder predicarles el evangelio de Jesucristo a cada uno según ellos se turnaban en sus guardias. El día de hoy pasó un guardia, al rato viene otro, siempre escucharon palabra de Dios. Incluso Pablo, aunque estuvo muchas veces en diferentes cárceles, en Filipos, en Jerusalén, en Cesarea, Pablo nunca bajó la guardia, sino que siempre estuvo predicando la palabra de Dios. En Roma estuvo encarcelado, un arresto domiciliario, pero siempre lo acompañaba un soldado romano. Estos soldados eran fuertes en caracteres, salvajes con el trato del preso. Pero Pablo siempre les hablaba de palabra de Dios. Pablo nunca se dejó vencer por la situación, aunque los desnudaban, aunque los abofeteaban, aunque los amarraban, los maldecían, aunque padecían persecución. Pablo decía, así como Cristo soportó en su vida, también Cristo debe de manifestarse en nuestra carne mortal. Pablo une el cielo y la tierra, llevando el mensaje de salvación, de paz y esperanza en Cristo Jesús. No importando la situación que Pablo estaba pasando en prisión, él siempre llevaba el mensaje del cielo para la tierra. Estaba uniendo el cielo y la tierra. Y aunque era perseguido, Pablo no estaba desamparado, porque el Espíritu Santo siempre lo acompañó y siempre lo dirigió. Que la lección que nos enseña es, hermanos, que nosotros, no importando la prisión que estemos, enfermedad, falta de empleo, pobreza, nosotros tenemos que llevar palabra de Dios a otras personas. Otra lección es que el éxito de la misión no depende de nuestra comodidad o libertad, de nuestra libertad física, sino de nuestra fidelidad en cualquier situación. No importa, muchas veces decimos, si yo tuviera dinero, yo haría eso. Si yo tuviera tiempo, yo haría eso, predicaría el evangelio. Pero muchas veces no son esas cosas los que nos detienen, sino que nosotros mismos que no queremos trabajar para la honra y gloria de Dios. Sigamos el ejemplo de Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, que
unieron, trabajaron. Cristo Jesús unió el cielo y la tierra. Pablo trabajó para unir la iglesia con el cielo y la relación entre hermanos en la iglesia, entre el cristianismo. Vamos a leer entonces el día martes, Pablo en Filipos. Para eso vamos a leer una parte de Hechos, capítulo 16 y el verso 9. Dice así: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Este versículo le está enseñando, le está diciendo a Pablo que hay muchas personas que necesitan de escuchar el evangelio en varios lugares. Por ejemplo, aquí ese hombre le pedía que pasase a Macedonia para ayudar. Y Pablo pues quiso hacerlo, pasó, navegó, llegó hasta Filipos. Filipos era una colonia romana en Macedonia que eran orgullosos de sus leyes y de sus costumbres latinas. Pablo llegó ahí no existía ninguna iglesia, sino que Pablo, cuando llegaron, buscaron un lugar donde orar, donde alabar a Dios. Y en medio de eso, pues en la oración llegó una mujer que se llama Lidia, que es una mujer que tiene un negocio que vendía púrpura, vendía cosas, era un negociante. Y al escuchar palabra de Dios en la boca de Pablo, se bautizó él y su familia. Pero el mal, hermanos, no le gusta que una persona trabaje para la honra y gloria de Dios. Cuando Pablo llevaba más tiempo en Filipos caminando, llegó una muchacha atrás de ellos que tenía un espíritu de adivinación. Y tantos les decía y confundía lo que Pablo y Silas decían. Ella confundía a las personas, los exponía que eran siervos de Dios. Pero Pablo, de tanto escucharlo, pues la sanaron, le sacaron ese espíritu de adivinación. Como sus amos vieron que no generaba dinero, acusaron a Pablo y a Silas ante las autoridades, donde los agarraron, donde los soldados, donde las autoridades los azotaron y fueron encarcelados. La buena noticia es esta: donde estaba Pablo encarcelado y Silas, vamos a leer Hechos capítulo 16, el verso 25, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo nos está enseñando, estando preso, le enseñó a Silas, le enseñó a otros presos que no importando la situación, ellos cantaban himnos, ellos oraban y los presos los oían. Y no solo los presos, sino también los guardias los oían. Es muy bonito. Y en eso pasó algo en donde el guardia quería quitarse la vida porque supuestamente ellos se habían escapado. Pero miren, amigos, hermanos, que no se habían escapado. El guardia se quería quitar la vida, mas lo dijeron: no lo hagas. Nosotros aquí estamos. Ese guardia duro, con un carácter salvaje para tratar a los presos, fue conmovido en su corazón por la palabra de Dios y fue bautizado. Este guardia, la familia del carcelero, tanto el carcelero como toda la familia. Pablo no le limitó. Quizás este carcelero, este soldado le había hecho daño en azotarlo, en apresarlo, pero él no tenía lucha contra carne ni sangre. Él, no importando la persona que le había hecho algo, él estaba predicando la palabra de Dios. Y fueron bautizados la familia del carcelero, todos, no solo él. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros llevemos palabra de Dios, no importando la situación que estemos,
Tenemos que llevar palabra de Dios a muchas personas. En este caso, Pablo lo llevó a soldados, a carceleros. El que ha pasado por una prisión sabe qué tan difícil es hablar la palabra de Dios a un guardia de la cárcel, porque es prohibido tener una comunicación directa, una relación personal con un guardia. No es permitido. En una cárcel, muchas personas no se juntan de 3 a 4 o más personas porque se considera falto en la cárcel, sino que es 1 o 2. Pero Pablo no, quizás no podía hacer eso, pero él oraba y cantaba himnos. Y eso era libre, pues no le puede decir cállate, no cantes, porque no estaba hablando con otros presos, no estaba hablando con los guardias, sino que él estaba cantando, adorando a Dios en sus himnos. Y pues la gente lo escuchaba. No le importó todo eso, las reglas de una prisión. Él llevó palabra de Dios y se bautizaba la familia del carcelero. Recuerdo una historia de una hermana. Estaba enferma y llegaron muchas personas con ella de la misma iglesia a orar por ella porque estaba enferma. Cuando llegaron, estaban hablando con ella. Ella, de tanto escuchar, les dijo: vamos a orar un rato, quiero orar por ustedes. Habían personas que estaban ahí que no eran de la misma fe en la iglesia, pero estas personas escucharon la oración de esta señora que estaba en cama, que estaba enferma, que aún enferma, oró por esas personas que lo visitaban. Una familia se bautizó en esa oración. Esa familia que escuchó a una enferma que está orando por ellos que estaban sanos, ellos se bautizaron y dijeron: vamos a bautizarnos. Porque viendo la fe, decía, viendo la fe de la hermana enferma que oraba por nosotros, también nosotros, pues qué fe tan grande. Y eso es lo que pasó el día miércoles, Pablo y Colosas. Esto, vamos a leer Colosenses capítulo 1, el verso 7 primeramente, dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Colosenses 4:9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Epafras y también Onésimo eran personas que habían escuchado de Pablo palabra de Dios y habían llevado este mensaje hasta sus ciudades. Miren que Pablo, aprovechando que Epafras estaba con él en prisión también en Roma, creo, le enseñó palabra de Dios, le habló del mensaje de salvación. Cuando salieron, este amigo, este compañero de celda, Epafras, pues también llevó la palabra de Dios a su ciudad, al igual que Onésimo. Ayudó mucho en llevar palabra de Dios a Colosas. Eso nos enseña que Dios le gusta que la gente trabaje en conjunto. Uniendo fuerzas se puede llevar más el mensaje de salvación. El evangelio se expande a través de las redes de amistad de Pablo. Usemos nosotros las redes sociales, las amistades. Hablemosle palabra de Dios a la gente, para que ellos también puedan llevar el palabra de Dios a otras personas, a su familia, a sus amistades. La ciudad de Colosa era una ciudad de la región de Frigia, que actualmente es Turquía, que aunque Pablo no estaba ahí físicamente, su mensaje llegó a través de sus amistades. Escucharon el mensaje y llevaron el mensaje.
Por eso es muy importante hacer amistades. No importa las personas si nos han hecho daño, no nos han hecho daño. Hemos tenido algún roce con ellos, de malentendidos, de problemas. Tenemos que hacer amistades, amigos acá, amigos allá. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se expanda. Ahora, actualmente miremos nuestra red social. Si usted tiene una red social, tiene su perfil en redes sociales, cuente cuántos amigos tiene. Mándeles un mensaje, un video de la palabra de Dios. Tiene para mandar mensajes por WhatsApp. Enviemos mensajes para aquella familiar que está lejos de aquí. Para aquel amigo que está lejos de aquí podemos enviar mensajes. El número de algún conocido o algún colega que tenemos, podemos enviarles mensaje. Usemos las redes sociales para transmitir el mensaje de Cristo. Unamos el cielo y la tierra como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, como nos enseña Pablo en su situación. No le importó, él siguió predicando el evangelio. Después llegó alguien a visitar a Pablo en la cárcel y Pablo les manda una carta a los colosenses animándolos, apoyándolos en su fe. Pablo sigue pastoreando a través de sus cartas, enseñando que Cristo es suficiente y no la filosofía humana que en Colosa enseñaban. Nosotros debemos de aprender de servir a Dios, de predicar el evangelio, no importando si estamos enfermos, si estamos presos, si nosotros no tenemos medios para llegar. Muchas veces decimos, no tengo dinero, no tengo eso, no puedo hacer cosas de Dios. Podemos hacerlo. Vamos a ir al día jueves, dice, la iglesia de Filipos y Colosas. Las iglesias de Filipos y Colosas. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, el verso 1 al 3, dice así. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, dice. Pablo llama a los miembros de la iglesia de Filipos y de Colosas santos. A todos los santos, dice, quiere decir que en la tierra hay santos. No estamos hablando de santos de canonización ni nada de eso, sino santos llama Pablo a los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque son personas que fueron bautizadas y están apartadas para la obra del Señor. Por eso es que Pablo los llama santos. Porque son personas que están apartados para la predicación, para llevar el evangelio a otras personas. Y no solo eso, sino que también aquí en este versículo que leemos, que ya leímos, nos da a entender la estructura, el orden de la iglesia, de las iglesias de Filipos y Colosas. Los obispos y los diáconos. Están los colaboradores, que representa como un pastor. Está el obispo como el que dirige, como un dirigente local. Y están los diáconos como administradores de la iglesia. Nos enseña que en nuestra iglesia debe de haber orden, el respeto a los dirigentes, a los líderes locales, a los administradores de la iglesia. Santos en Cristo Jesús, todos los santos. Muchas veces nosotros, como miembros de la iglesia, no tomamos privilegios. Y eso es algo negativo porque debemos nosotros de servir a Dios.
Si nosotros somos libres hasta ahora de predicar el evangelio, lo podemos hacer sin que nos metan a la cárcel. Pero llegará un momento donde habrá persecución y nosotros tenemos que hacer como hizo Pablo en las cárceles, seguir predicando el evangelio. Nosotros debemos de seguir predicando. Es que nos cuesta. Nos cuesta a nosotros unir el cielo y la tierra. Para eso está la oración. La oración une el cielo y la tierra, y aunque haya persecución, nosotros no estamos desamparados. Pablo, aunque tenía persecución, estaba preso, estaba encarcelado, engrietados, Pablo no dejó de predicar el evangelio a las personas que le rodeaban, sean guardias, sean gentiles, sean los que llegaban ahí, siempre les predicaba palabra de Dios. Pues nos enseña a nosotros, hermanos, si tenemos prisiones que nos detienen, nosotros debemos de predicar siempre el evangelio, teniendo en cuenta que Dios nunca nos desampara. Él siempre está con nosotros. Pablo luchó por acercar la iglesia con el cielo y luchó por acercar a los cristianos entre sí. También nosotros, esa es la tarea. Unámonos para llevar la palabra de Dios a muchos lugares más. Que el Señor los bendiga. Hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones.